Bienvenidas y bienvenidos a la Mesa de Derechos Humanos, Avances y Retrocesos. Tengo el agrado de presentar a las personas que van a participar en esta conversación. A la mano izquierda tenemos a Ernesto de la Jara. Ernesto es abogado, graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, universidad en la que realizó también estudios de Historia y la Maestría de Investigación Jurídica, siendo actualmente profesor. Tiene cursos de especialización y actualización en Italia, Estados Unidos y España. Fue director fundador del Instituto de Defensa Legal IDL, institución a la que perteneció durante varias décadas. Ha representado a la sociedad civil en diversas entidades del Estado, como la Comisión del Indulto, Comisión de la OEA para la Transición Democrática y de la Reforma Constitucional, y es autor de libros y artículos sobre sistema de justicia, anticorrupción, derechos humanos y análisis político. Un aplauso para él, por favor. Luego tenemos a Marina Navarro. Marina es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Perú. Es licenciada en Economía y Derecho con un máster en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Sussex. En su carrera se ha desempeñado en distintos cargos de responsabilidad en el campo del desarrollo y los derechos humanos. Ha trabajado tanto en Naciones Unidas, coordinando la campaña del Milenio de Naciones Unidas en España, como en organizaciones de la sociedad civil como coordinadora del proyecto Colombia de Brigadas Internacionales de Paz, coordinadora de la campaña mundial por la educación en España y responsable de proyectos en países en conflictos de la ONG Interred. Asimismo, ha colaborado en investigaciones para el Institute of Development Studies, la Fundación Ford, el Banco Interamericano de Desarrollo y Oxfam Intermon. Un aplauso para Marina, por favor. Y aquí a mi derecha tengo a Eduardo Bayón. Eduardo es antropólogo e investigador principal del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO. Ha escrito diversos textos sobre movimientos sociales, regionalización y descentralización. Ha sido presidente del Centro de Estudios de Promoción y Desarrollo, DESCO, y de la Asociación Latinoamericana de Organizaciones de Promoción. Un aplauso para Eduardo, por favor. Y bueno, la dinámica es la siguiente. Cada uno tiene 20 minutos para su exposición. Cuando esté acercándose al final, les avisaré con estas tarjetitas dictatoriales. Entonces, estarán atentos con los colorcitos llamativos. Ernesto, conversamos contigo. Bueno, buenas noches. Quiero comenzar como corresponde, agradeciendo a IDEPUC, especialmente a Miguel Justi y a su equipo por la invitación, y también felicitarlos, 20º evento de este tipo que realizan en un país donde es tan difícil lograr continuidad. Y me gusta mucho el trabajo en estos tiempos del IDEPUC en general, sus publicaciones, sus eventos, sus pronunciamientos públicos, a mí me parecen sumamente relevantes. Bueno, a ver, el tema es, ¿no es cierto?, avances y retrocesos en derechos humanos en la panorámica del desmontaje del consenso a partir de la Segunda Guerra Mundial. A ver, voy a comenzar diciendo algo que hemos venido conversando con algunos de los panelistas y con los panelistas anteriores, ¿no? Yo generalmente, como especialista en derechos humanos, uno de los temas que vengo trabajando hace mucho tiempo, tengo todo pues un discurso que aprovecho para ser muy optimista, porque entre la Segunda Guerra Mundial, pero las últimas décadas, o cuando yo comencé a trabajar derechos humanos en 1983, y hoy en día los avances en derechos humanos son gigantescos, ¿no? Como suelo decir, ni el más optimista del mundo, ni el más positivo pudo imaginar eso. Entonces, voy a muy rápidamente decir algunos, ¿no? A nivel de institucionalidad, por ejemplo, ¿no? La Corte Penal Internacional. Décadas atrás, ahora, era impensable, ahora existe. Existe y además se mete desde Netanyahu hasta con nuestra presidenta. Está ahí, ¿no? Es un tribunal internacional a nivel mundial que persigue, enjuicia, persigue en el buen sentido, investiga a personas, a jefes de Estado, no solamente no a estados como son otros tribunales internacionales. Es un avance impensable en la década de los 80 y en parte de la década de los 90 también.
En segundo lugar, por ejemplo, la jurisdicción universal, ¿no? Eso también era impensable, que uno tenga mucho cuidado a dónde viajar, porque puede ser que tu país no se adhiera a, pero tú viajas a otro país y te pueden tomar cuentas por violaciones de derechos humanos en cualquier parte. Pero además en derechos, por ejemplo, ¿no? Yo pensaba todo el tema en la perspectiva de género, todo el tema de las comunidades LGTBI y más, o el derecho a la consulta, eran impensables. Y así tengo pues para enumerar maravillas. Y realmente, y creo que ese es un balance positivo. Ahora, obviamente, falta muchísimo, nunca es lineal, nunca va hacia adelante, siempre está en tensión confrontacional, pero creo que el balance es positivo. Entonces, pero no voy a hacer eso, no voy a hacer esa línea que tengo más o menos siempre estructurada, por una razón muy simple, muy simple y muy compleja. Dada la gravedad que vivimos a nivel nacional y a nivel mundial, quiero aprovechar cualquier tipo de espacio, y eso también conversábamos, que finalmente vas a tener mucho que ver con la situación política, como para alertar, ¿no? Decir, compartir mi preocupación, mi alerta, mi convocar a la participación, ¿no? Más activista, pero muy sustentado en un buen análisis, en el sentido que creo que riguroso de la realidad. Entonces, lo que voy a hacer es decir por qué creo que estamos en un momento donde justamente todo lo andado y avanzado durante décadas, fíjense ustedes que estamos hablando del concepto de derechos humanos después de la guerra mundial, ¿no? Donde nos dimos cuenta que éramos tan salvajes los seres humanos que inventamos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, incluso en los conflictos armados, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que todo eso se puede borrar rápidamente? A nivel nacional y a nivel mundial voy a simplemente decir algunas cosas. A ver, a nivel nacional, 4 puntos. El primer punto tiene que ver, o sea, por qué es una situación tan antidemocrática, tan antiderechos humanos, tan peligrosa, ¿no? Primero, el primer punto es quiénes nos gobiernan, ¿no? Todos sabemos que hay una alianza entre el Congreso y el gobierno, pero es importante darse cuenta quién controla ese gobierno, que deben haberlo visto también en la charla pasada, lo voy a decir rápidamente, pero está el fujimorismo con todo lo que implica un fujimorismo desde 1990 hasta 2025. No es un tema de odiadores, es un tema de análisis también político, se puede desarrollar en cualquier momento. Está el serronismo, está Acuña, está Luna, está López Aliaga, acabo de ver carteles lanzándolo a la presidencia. Estos son los que controlan este régimen político. Entonces, ¿cuáles son las características? Que después voy a decir algunas pruebas, pero creo que es fácil probarlo, ¿no? En primer lugar, son, por decir por ser benévolos, autoritarios, muy antidemocráticos. En segundo lugar, son antiderechos humanos. En tercer lugar, están en contra de la lucha contra la corrupción, más aún. Tienen vínculos con la corrupción, están investigados, procesados, condenados, están ahí por diferentes tipos de fenómenos de corrupción, no solamente la Lavajato. Y eso, sin cómo se llama, ver ya características personales de no asisten al Congreso, no les interesa, ¿sabes? Representan intereses particulares ilícitos, las famosas economías ilegales o las universidades malas. Son esos intereses ahí también, eso es muy importante. Dan normas, están a favor del crimen organizado, todo. ¿Cómo demostraría esto rápidamente? Porque evidentemente en cada uno podría poner ejemplos, el tipo de normas que dan y algunas acciones. A ver, solamente a nivel de democracia, autoritarismo, todo este paquete que comienza, ¿no es cierto?, desde contra la posibilidad de disolución del Congreso, pero a la vez la posibilidad de vacar a la presidenta o al presidente, entre todo el tema del control del sistema electoral, toda esa línea que acaba de darse uno más, que es que van a poder hacer campaña proselitista desde la semana de representación, se va a volver a la inmunidad parlamentaria porque hay reelección. Todo eso, de ahí hay 30 o 40 normas que uno podría cuestionar diciendo van contra la Constitución, los convenios internacionales, y de una manera tajante, no como una opinión así, sino categórica.
Pero en segundo lugar, toda la parte de antiderechos humanos también es para quedarse boquiabierto, ¿no? Desde el momento en que se ha dado una ley, la famosa ley de amnistía o ley Rospigliosi, por la cual, ¿no es cierto?, solamente pueden haber, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles a partir del año 2002. Fíjense usted, ya había pasado el 80, el 90. Entonces es una ley a favor de violadores de derechos humanos abiertamente, la reducción de la prescripción, el ponerle una fecha para la búsqueda de los desaparecidos, la ley anti-ONGs, podría mencionar innumerables, solamente para decir cómo estoy caracterizando eso. Y las acciones, solamente menciono lo que es el juicio político de las demandas constitucionales. Hay un blindaje impresionante a los amigos, desde los mochasueldos hasta el caso Rolex últimamente. Sin embargo, hay denuncia constitucional contra Sagasti, contra Salvador del Solar, bueno, contra Vizcarra, que es otro tipo de personaje, pero también lo hay. En fin, contra Salas Arenas, del Jurado Nacional de Elecciones, contra Zoraida Ábalos, que después fue dejada de lado. En fin, ese manejo que hay del juicio político, primera vez, ¿eh? Primera vez. En fin. Entonces, eso es lo que yo quería decir en términos de quienes nos gobiernan, lo importante que es y que no tiene nada que ver con derecha, izquierda, centro, para nada, para nada. Ojalá tuviera que ver, ahí sí se puede buscar consensos, qué pones, qué priorizas. No hay. Segundo punto también muy rápidamente es todo el tema del control institucional. Es decir, es impresionante porque ya controlas el Congreso, ya controlas el gobierno, entonces te queda la institucionalidad, justamente con la cual tú puedes hacer frente a esta falta de mayoría y minorías, a este control del poder político. Entonces pongamos el Tribunal Constitucional. Ojo, yo soy abogado y es uno de los cambios principales de la justicia en el mundo entero es el fortalecimiento de la justicia constitucional. Y es una maravilla, es positivo, porque se dice nada ni nadie está exento del control constitucional. Y eso es buenísimo, siempre y cuando no lo perviertas, no le saques la vuelta. Entonces aquí, ¿qué cosa ha pasado? Se ha nombrado de una manera absolutamente irregular, lo puedo demostrar con hechos concretos, hay pronunciamientos internacionales sobre esa selección del Tribunal Constitucional, con algunos votos en contra, tipo el de Monteagudo, pero controlan el Tribunal Constitucional. Y podría poner 50 sentencias. Voy a mencionar la que se viene, porque me da terror. Incluso yo creo que es tan burda, tan aberrante, que a veces los mismos miembros del Tribunal Constitucional dicen: yo no quiero hacer de bonzo porque el día de mañana me pueden meter preso, yo no puedo ir a dar una charla a cualquier lado porque me va a decir: oye, ¿cómo usted ha fallado acá? Entonces, que se viene que tienen que ver el Tribunal Constitucional a partir de un habeas corpus interpuesto por Keiko Fujimori, si los fiscales han tipificado bien los delitos que están siendo investigados y que ya están a nivel de juicio. Eso es inconcebible porque el habeas corpus es para proteger la libertad personal ante una amenaza evidente y obvia. Este es un proceso regular, hay 1000 recursos, ya hay sentencia de la Corte Suprema que dice sí puede haber lavado de activos en campañas electorales. Entonces eso lo tiene que resolver primero los fiscales, ya lo han hecho, un juzgado, después viene segunda instancia, puede llegar nuevamente a la Suprema y sin embargo se ha metido por los palos al Tribunal Constitucional que debió decir esto no nos corresponde. Lo ha admitido y vamos a ver si lo resuelve, pero sería pues gravísimo, se tumba todo lo que es la Lavajato. Entonces, y así podría mencionar cómo se han copado la Junta Nacional de Justicia, a diferencia de la primera, ahora la controlan. En tercer lugar, también el Defensor del Pueblo, creo que no necesito dar ninguna explicación por qué controlan a Josué Gutiérrez, y así podría mencionar parte del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasa con el Poder Judicial y el Ministerio Público, que son tan importantes? Poder del Estado y un órgano constitucional autónomo. Hay un control parcial. Acuérdense ustedes que el anterior presidente de la Corte Suprema, Arévalo, era absolutamente incondicional con el régimen político y ha salido elegido Yanet Tello, que es independiente. Pero ya tiene un proceso disciplinario en la Junta Nacional de Justicia para tumbársela. Vamos a ver. Controlan a la Junta, entonces puede salir. Y en el Ministerio Público de Patricia Benavides, ahora está esta fiscal que es medio errática, que juega a favor, juega en contra, no se sabe todavía, pero hay una tensión, hay controles de cierto grupo de fiscales, pero yo me voy a referir después donde hay un fenómeno histórico de jueces y fiscales muy positivo. Entonces todo, y podría seguir poniendo ejemplos de todo
la intención de controlar el sistema electoral. Puedo poner muchos ejemplos. En tercer lugar, ahí voy a agrupar a muchas cosas, que es todo lo que tiene que ver de alguna manera con persecución. ¿Ya? Persecución, las muertes de las protestas sociales, es importantísimo. O sea, ¿cuándo ha habido protestas sociales con 50 muertos? Sin embargo, todo ha continuado igual. En segundo lugar, la persecución del periodismo de investigación. Creo que el caso de Gustavo Gorriti es terrible, porque es una campaña feroz y además tiene investigación fiscal. Yo entendería, Huilas que haga todas las campañas del mundo, pero ¿cómo puede ser posible que logre que un fiscal le hable a una investigación? Es impresionante, porque esto de quien no la debe no la teme, entonces el fiscal te habla de una investigación, es absolutamente falso. Te pueden dar prisión preventiva, te pueden allanar tu casa, tienes que contratar abogados, hay mil cosas, en fin. La persecución de las ONG, ya ha dicho la ley, felizmente ahora acaba de admitirse un amparo, que me voy a referir después. La desinformación total, la persecución también, yo creo que no es cosa menor, no hay que pasarla por el agua tibia, toda esta cuestión contra el género, los derechos de la mujer, los grupos LGTBI, son muy importantes porque tiene que ver con una política de exclusión, de persecución, que es clave, que es clave. Entonces, hay todo este rubro que es muy importante y que tiene efectos también en lo que puede ser el temor de la gente o no. Y por último, menciono ahí rápidamente lo que es la cuestión internacional. Hasta Fujimori tenía que hacer méritos frente a lo internacional. Concretamente creó la comisión ad hoc de indulto de inocentes acusados de terrorismo. Indultó a más de 500. ¿Por qué? La comunidad internacional se lo pedía. Este régimen no hace caso a nada. Hay protestas de países, de la Corte, de la Comisión de Naciones Unidas y todo, incumple. Más allá de que además pretenden salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, estos 4 puntos, felizmente, porque no quiero quedarme en la parte negativa, yo creo que van ganando la batalla, van avanzando paso a paso desde que se ofreció que iba a haber adelanto de elecciones y yo sabía que eso era absolutamente un engañamuchachos o una promesa para tranquilizar las cosas. Pero a ver, lo primero, bien importante, el 95% del país o más está en contra de esto. Eso es una maravilla, es una buena noticia. Claro, es inestabilidad, todo lo que quieran, pero pongamos, cuando fue el golpe del 5 de abril del 92, el 90% de la gente estaba a favor. Y acá no, está en contra. Entonces hay que analizar por qué y todo, ¿no? En segundo lugar, quiero mencionar, 5 minutos, en segundo lugar, a favor también, creo que a pesar de todo, sigue habiendo buen periodismo de investigación, han surgido otros medios de comunicación, la gente se defiende, no hay una pasividad total y absoluta, no, hay movimiento, ¿no? Hay movimiento que es importante. En tercer lugar, lo internacional sigue, yo he dicho, no se le hace caso, pero es muy importante que el internacional, hay hasta Papa peruano, que no es una anécdota, porque es importante, sabe lo que está pasando en el Perú y todo, y es una persona que ha demostrado tener también una incidencia en creyentes y no creyentes, y eso es sumamente importante. Y en cuarto lugar, creo que vienen las elecciones también es un elemento positivo porque implica un cambio. Yo creo que si solamente nos limitamos a esperar las elecciones, vamos mal, va a ir una continuidad, ¿no es cierto? Entonces creo que eso es lo que hace gravísimo la situación nacional, pero que lo importante acá, yo lo que quiero decir es que eso es lo que exige la actuación, lo que exige el compromiso, lo que exige darse cuenta de lo grave. En lo internacional solamente menciono Trump, genocidio de Gaza, Ucrania, ultraderecha por todas partes, ahí es ultraderecha, pero con todo lo que significa Vox y todo. Pero entonces yo sí creo que es muy importante, por ejemplo, estamos en una universidad. Yo soy profesor de esa universidad, he estudiado un montón en esta universidad. Yo creo que las universidades no solamente hay que ver qué hace Harvard, qué hace Columbia, no. Las universidades en el Perú también tienen que cumplir un rol importantísimo en circunstancias como estas, que es parte además de la formación universitaria, de todo el asunto. Bueno, muchas gracias. ¿Me lo pasas? Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchas gracias por la puntualidad. Marina, todo tuyo el micro.
Muy buenas noches y también mi agradecimiento a IDPUC por la invitación y sobre todo por organizar, ¿no? Porque creo que es bien importante que podamos tener estos espacios de reflexión, estos espacios también de debate que son fundamentales. Me ha gustado mucho cómo ha empezado Ernesto, con la parte positiva, no lo había empezado yo así, pero voy a rescatarlo, no voy a ser tan positiva, no voy a empezar tan positiva como Ernesto, disculpen, cerraré positivamente. Y me voy a centrar más en el contexto internacional, porque el riesgo, el peligro que estamos viendo desde Amnistía Internacional, que venimos como analizando qué es lo que está ocurriendo en el mundo en materia de derechos humanos, es que ese sistema de derechos humanos, ese sistema para promover la paz, la seguridad, los derechos humanos, que se ideó, que se generó y que se fue transformando y mejorando muchísimo después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para evitar las atrocidades que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, están ahora mismo en peligro. Vemos cómo los países, especialmente aquellos que pertenecen al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que a veces se nos olvida, y estos 5 países que tienen ese veto, ¿no? Los 5 grandes vencedores, que fueron los que idearon ese sistema, ¿no? Pues China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia, están ahora mismo dándole totalmente la espalda a ese sistema. Están ignorando, ¿no? Toda esa base que se generó para que, para tener este mundo en el que hubiera este respeto, ¿no? por los derechos humanos. Y como a veces esto queda un poco así como en etéreo, voy a dar algunos ejemplos claros que ha mencionado Ernesto, pero me voy a meter como un poquito más en profundidad de a qué me refiero cuando el Consejo de Seguridad, cuanto menos, le está dando la espalda, sino está realmente rompiendo ese sistema de multilateral y de arquitectura internacional de los derechos humanos. El primer caso clarísimo es la violación de la Carta de Naciones Unidas, con lo que en la Carta de Naciones Unidas del 45 se llama acto de agresión, y es posiblemente incluso, bueno, no se veía en décadas, incluso después de la Carta, uno de los pocos casos que se ha dado de agresión es el de Rusia contra Ucrania, ¿no? Que en sí mismo es un conflicto internacional en el cual se están violando el derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones de Ginebra, en el que además no solo es ese acto de agresión del 2022, que es contra su territorio, sino que cada vez se incrementa más. En el año 2024 hubo más muertes civiles de ucranianos por parte de Rusia que en los años anteriores. Y se sigue atacando las infraestructuras civiles. Se sigue torturando a las personas detenidas y violando la mayoría, ¿no?, de los criterios de las convenciones de Ginebra. Este es un caso claro, pero podemos ver qué está ocurriendo ahora mismo en Gaza. En Gaza está habiendo un genocidio ante la observación de todas y todos nosotros, de toda la comunidad internacional. Lo estamos viendo en vivo. Estamos viendo cómo se está acabando con la población palestina en Gaza, cómo se está atacando a convoys de ayuda humanitaria, cómo se está atacando, estas semanas lo hemos visto reiteradamente, se está bombardeando las colas en las que la gente está yendo a por alimentos, a por la ayuda humanitaria más básica. ¿Y qué es lo que está ocurriendo pues, ante este genocidio? No solo que no hay una condena internacional hacia Israel, sino que en el Consejo de Seguridad Estados Unidos veta reiteradas veces cualquier intento que hay de tomar acción contra este genocidio o incluso simplemente de pedir un alto el fuego en Gaza. Estamos viendo como no solo eso, sino que incluso el presidente Trump lo está animando, queriendo construir un resort turístico en lo que está ocurriendo en el territorio de Gaza. Entonces,
y ya sin hablar de toda la transferencia que hay de armas y venta de armas. Pero no solo es Estados Unidos, los países europeos, pensando en Francia, Reino Unido, Alemania, están reprimiendo cualquier tipo de manifestación que está habiendo a favor de Palestina. En Estados Unidos, solo en Estados Unidos ha habido 3.100 detenidos en las universidades por protestar contra el genocidio en Gaza. 3.100 detenidos en las universidades. Entonces, bueno, no tengo que hablar de la convención. Me dijeron que hablara sobre los convenios, pero claramente es una ruptura, ¿no?, de la Convención contra el Genocidio, que se puede no solo decir que está siendo por parte, o sea, se podría no solo acusar, como ya lo ha hecho la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia, a Israel y a Netanyahu correspondientemente, sino que se podría decir que están siendo cómplices de lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Y bueno, por seguir, lamentablemente, creo que las convenciones de Ginebra se están violando reiteradas veces. Estas son las que más conocemos, pero poco se habla del conflicto que ha tenido un mayor número de desplazados forzados en solo 2 años. En Sudán, en solo 2 años, ha habido 11 millones de desplazados. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Pues que se está cerrando los ojos ante lo que se está ocurriendo. El embargo de armas se está violando reiteradamente y no se hace absolutamente nada, como no se hace nada contra todas las denuncias de violaciones a niñas y mujeres que está habiendo en República Democrática del Congo o en la República Centroafricana. Entonces, se está dando la espalda a reiteradas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos en conflictos que cada vez no solo hay más, sino que están siendo más, que están atacando cada vez más a la población civil. Y esta ruptura del contexto, o sea, de este sistema que hay del multilateralismo, está siendo más peligroso precisamente por el auge de los autoritarismos y de las prácticas autoritarias que vemos en todo el mundo. Quería dar algunos ejemplos, ¿no?, también de qué es lo que está ocurriendo con estos autoritarismos. Por un lado, hay que tener en cuenta que los autoritarismos, por definición, no les gusta la rendición de cuentas. Quieren ser autoritarios y no les gusta la rendición de cuentas ni en sus propios países ni con respecto a la comunidad internacional. Por eso tenemos países como Venezuela o Nicaragua que se salen del sistema interamericano de derechos humanos. Y por eso precisamente nuestras autoridades, que son más autoritarias, son aquellas que quieren que Perú se salga del sistema interamericano de derechos humanos. Porque eso, ¿qué es lo que promueve? Se promueve la impunidad y promueve que no haya ninguna rendición de cuentas. Eso es lo que se genera por parte de los autoritarismos. Como además tenemos ese querer debilitar el multilateralismo, querer debilitar cualquier tipo de rendición de cuentas más allá del país, van generando una serie de dificultades, ¿no?, dentro del propio sistema global y sistema regional de los derechos humanos. Y este ataque se da siempre con esta excusa que creo que lo van a ver como familiar, lamentablemente, que es la soberanía nacional. Entonces, en nombre de la soberanía nacional, cada gobierno autoritario pues, justifica esta represión interna y se debilita cada vez más los convenios internacionales. Tanto es así que Estados Unidos, Israel, Rusia han atacado de manera total y absolutamente deliberada a los órganos de justicia internacional. Se han negado a acatar sus sentencias. Bueno, en desacato también está el Perú, también debemos decirlo. Creo que antes ya lo han comentado. Eduardo lo dijo bien claramente, tenemos un claro caso de desacato en el caso de Fujimori, pero actualmente no solo
Israel y Rusia están en desacato, sino que Estados Unidos pues, ha impuesto, que no es firmante del Estatuto de Roma, recordemos, ha impuesto una serie de sanciones, tanto a la Corte Penal Internacional como a sus funcionarios. Es un caldo de cultivo y esa es la preocupación, ¿no? La preocupación que tenemos es como, ¿estamos realmente regresando a los años 30? ¿Qué es lo que está ocurriendo en el mundo? Porque esto viene de la mano con que si por un lado se debilita el sistema internacional, el multilateralismo, pero por otro lado se atacan a los otros espacios donde se hace una veeduría de lo que está viendo, que es la prensa y la sociedad civil, vemos cómo este auge hacia los autoritarismos es cada vez mayor. Y quiero detenerme, aunque sea solo unos minutos, en hablar de qué es lo que está ocurriendo precisamente con la prensa y la sociedad civil. En nuestro reporte de Amnistía Internacional del año pasado, del 2024, identificamos que al menos en 21 estados se habían promulgado leyes en contra de la libertad de expresión, de la libertad de prensa. Esto es muy grave porque estamos hablando de cada vez esa ruptura con la libertad de prensa. Es el año en que se marca un récord de periodistas asesinados, 124 periodistas asesinados en un año. En países como, por ejemplo, Turquía, ahora mismo se ha hecho una prohibición generalizada a salir a protestar. Incluso se ha detenido hasta el propio alcalde de Estambul. Otros países, como Bangladesh, por ejemplo, Bangladesh sí le costó el gobierno, pero a costa de más de 1000 estudiantes que murieron en las protestas el año pasado. Estamos viendo cómo la represión de la protesta, como ocurrió en el Perú en el 2022 y 2023, está siendo cada vez más letal en diferentes lugares del mundo. Entonces, entonces estamos viendo, por un lado, se cae el multilateralismo, por otro lado se ataca a la prensa, por otro lado se ataca a la sociedad civil, ¿no? ¿Cuál es, en este sentido o en este panorama, qué viene a jugar Trump? Porque Trump viene en un momento en el que esto ya estaba ocurriendo, no viene él, o sea, esta era ya una tendencia que venía. Pero lo que ha ocurrido con Trump es realmente una aceleración de esta tendencia. Y un montón también de actos efectivistas, ¿no? o llamativos, ¿no? Saben que Trump salió de la Organización Mundial de la Salud ya en plena pandemia, también del Acuerdo de París en su primer mandato, pero ahora él reitera, ¿no? Y entonces ahora ya no solo hace eso, sino que hace un evento más público con Milei, en el cual pues, sale de la Organización Mundial de la Salud, ya los dos juntos, y hacen así todo su performance. Lo mismo cuando sale del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del cual no formaba parte, pero igual dice que se retira. Y pues muy preocupante es su retirada del Acuerdo de París, ¿no? Entonces, esos son signos, señales de qué es lo que, cómo quiere, ¿no? Estados Unidos, que es uno de los que formaron, ¿no? esta estructura multilateral, se retira del multilateralismo y empieza a promover, ¿no? Y es uno de los actores que promueven más todas los nacionalismos, ¿no? Entonces estamos construyendo un sistema, o se está construyendo un sistema internacional basado en los nacionalismos, lo cual es altamente preocupante, ¿no? Es algo que nos tiene que tener pues, muy preocupados. Por no irme como mucho más ahí, antes han hablado más de lo que ha significado la retirada de la ayuda de la cooperación internacional por parte de Estados Unidos. Esta retirada, aparte
volvemos otra vez con la parte más simbólica. Aparte de lo que significó, se ha hecho de un día para otro. O sea, si bien, por ejemplo, el propio Suecia disminuyó su cooperación internacional al 50%, ¿ya? Pero lo hizo de una manera progresiva. No estoy justificando a Suecia, pero lo que hace Trump es dar esta parte, ¿no?, y jugar con la parte más también comunicacional, ¿no? Es decir, lo voy a hacer de un día para otro sin que dé tiempo. ¿Y por qué? Porque puedo, ¿ya? O sea, esas prácticas tan autoritarias es lo que está promoviendo y haciendo que cada vez tengan mayor fuerza. Y esto vinculado con discursos realmente preocupantes, porque son discursos muy xenófobos. Todo su política contra el asilo, todo lo que está haciendo para enviar a migrantes que lo único que han hecho en todo caso es romper una falta administrativa y no tener sus papeles en regla para llevarles a las cárceles de Guantánamo o esta cárcel en El Salvador, ¿no? Estas cárceles multitudinarias donde mueren, pues cientos de personas están muriendo en estos momentos, ya no hablamos de decenas. Está haciendo que se formen estos discursos de odio, discursos xenófobos, discursos especialmente fuertes contra la población trans, pero también uno de los primeros proyectos que eliminó fueron todos los apoyos contra mujeres y niñas, ¿no? Estos discursos también muchas veces racistas, supremacistas, es lo que se está promoviendo y lo que es realmente peligroso, porque con este liderazgo que tiene se aprovechan otros liderazgos en el mundo precisamente para seguir estos discursos de Trump. Pero quiero no cerrar con la nota negativa. Yo ahora no voy a abrir, pero voy a cerrar con la nota positiva y con esa un poco mensaje esperanzador. Porque a la vez que estamos viendo todo esto, sí estamos viendo cómo los organismos internacionales siguen haciendo su trabajo, a pesar de todos los ataques que está teniendo la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional, el fiscal internacional, ha pedido orden de captura contra Putin y Netanyahu. Hay órdenes de captura tanto contra Putin como contra Netanyahu. La Corte Internacional de Justicia ha aceptado la denuncia de la Convención contra el Genocidio por parte de Sudáfrica contra Israel. En marzo del 2025 vimos cómo algo que nuestros colegas de Filipinas nos lo dicen que no pensaban que vieran, se detenía a Duterte en el propio Filipinas por una requisitoria por parte de la Corte Penal Internacional. Y a pesar de que está habiendo miles de detenciones en todo el mundo, millones de personas siguen saliendo a la calle para pedir el alto al genocidio en Gaza. El último que yo vi, masiva en Holanda, fue impresionante esa manifestación, a pesar de que el gobierno de Holanda está apoyando a Israel. Y eso es un mensaje de la ciudadanía, eso es un mensaje de que las instituciones siguen teniendo a personas que resisten. Y yo creo que ese es el mensaje con el que a mí me gustaría terminar, ¿no? La importancia de que desde la sociedad civil, desde no solo las ONGs, las organizaciones, los movimientos sociales, también la academia, con la prensa, podamos generar, articularnos, coordinarnos para generar esta resistencia ante estos autoritarismos que cada vez están siendo más fuertes y que nos invaden. Porque aunque parezca que somos pocos, porque no se sale a las calles, y yo lo entiendo, después de 50 muertos es normal que la gente tenga miedo a salir a las calles a protestar, sí tienen esas ganas de activarse, de coordinarse,
de generar esa resistencia. Y nosotros desde Amnistía Internacional lo vemos. Nuestros grupos, o sea, nunca habíamos tenido tantos grupos de activistas en todo el país como los tenemos ahora. Y si quieren moverse, si quieren activarse, y lo necesario es generar esa articulación y esa resistencia, porque tenemos que defender ahora los derechos humanos para tener un futuro con dignidad y justicia. Gracias. Muchas gracias, Marina. Le damos paso a Eduardo. Buenas noches a todas y todos. Seré reiterativo, digamos, mi agradecimiento al IDEPUC, a la universidad que nos recibe, y también mi felicitación, porque 20 encuentros en un tema tan áspero, que se encuentra en un momento de franco retroceso y en un escenario absolutamente polarizado como el de los derechos humanos en general, es sin duda un mérito que, en fin, a algunos nos sirve de consuelo. Digamos, quiero señalar mi acuerdo básico con la presentación de Ernesto, aunque seguramente mi pesimismo es mayor que el de él. Soy un convencido que las elecciones que tenemos al frente no es que tengan indicios, definitivamente ya no van a ser competitivas, pero tenemos un acuerdo fundamental, y el acuerdo fundamental tiene que ver con la necesidad de actuar. Y para satisfacer esa necesidad de actuar, a entender la importancia de razonar, de comprender el tipo de proceso y el tipo de animal que tenemos al frente. Y en ese sentido, y a partir de la manera en que delimitaron mi participación, expansión internacional de las industrias extractivas y las redes de economías ilegales y cómo impactan en la vida de las personas en América Latina, pretendo compartir con ustedes unas cuantas reflexiones desde mi pesimismo, que es una manera de ser optimista porque me falta información. Digamos, desde hace años vivimos lo que Sanahuja denomina una crisis de globalización y hegemonía, que expresa en el mundo varios procesos interrelacionados: los de cambio de poder generados por los distintos momentos de la propia globalización, el agotamiento del ciclo económico basado en la transnacionalización productiva, los límites sociales y ecológicos del modelo, así como sus fallas de gobernanza, tanto en el ámbito nacional como en el plano global. Entre los resultados inmediatos tenemos las brechas sociales crecientes y la limitada capacidad de los estados y sus élites tradicionales para atenderlas. Y el resultado es el aumento de la desigualdad en los países avanzados, donde se erosionaron hace rato los pactos sociales nacionales, mientras en los países emergentes, manera piadosa de mirarnos en el espejo del planeta, se bloquean las expectativas de movilidad social y de las demandas hacia un Estado que pierde absolutamente toda capacidad de respuesta. Cada vez más personas en el mundo pasan del sistema de desigualdad al de exclusión, de estar abajo pero adentro, a estar fuera de las supuestas ventajas y beneficios que ofrece el contrato social. El cuestionamiento de las élites y del establishment, la crisis de hegemonía y, por tanto, la crisis de gobernanza se van a expresar en cada estado y van a suponer una crisis creciente, tengo la impresión que relativamente terminal, de las democracias occidentales ante una extrema derecha que encuentra sus armas principales en el nacionalismo, el populismo, el orden autoritario, la xenofobia, el miedo al otro distinto y su innegable capacidad de generación y manejo de información y aprovechamiento de las redes. Como parte de esas dinámicas, en el siglo XXI estamos presenciando a nivel global una notable expansión de las economías ilícitas y de distintas formas de criminalidad organizada, las que dejan con mucha fuerza su marca también en América Latina.
Este proceso se expresa no solo en la multiplicación y la diversidad de esas formas criminales de poder y de apropiación de riquezas, sino también en su mayor complejidad organizativa, su sofisticación y transnacionalización y su diversificación económica, pivotada y dinamizada alrededor de la explosión del narcotráfico, que viene ya desde años atrás, así como la expansión de sus encadenamientos económicos hacia el ámbito clave de los recursos naturales. El comercio ilegal de vida silvestre, la extracción ilícita de oro, cobre, diamantes y otros minerales, la trata de personas, el tráfico de madera, la pesca negra, el acaparamiento de tierras, el contrabando de combustible, entre otros, se han convertido en la principal fuente de ingresos para diversos grupos criminales. El auge que vive el mundo de los precios de los commodities, los menores riesgos que supone el negocio de los recursos de la naturaleza, la minería ilegal, en este caso, comparado con el narcotráfico, o la amplia posibilidad que existe para el lavado de activos, son algunos de los factores que han propiciado la creciente inmersión criminal en este ámbito. Estos grupos ilegales no solo se han constituido como poderes crecientes del orden global, sino que tienen gran incidencia en los procesos de apropiación y distribución de riquezas, impactando en la forma de las economías nacionales, en la división internacional del trabajo e incluso en la geopolítica, tanto como en los ecosistemas, los procesos de territorialización y las reconfiguraciones del orden social, así como la propia crisis ambiental y climática. Para la región, esto es crucial si consideramos que extractivismo y colonialidad atraviesan de manera profunda su configuración histórica. Sociedades que se fundaron y se organizaron en torno a la extracción masiva de recursos de la naturaleza, economías y estructuras de poder ancladas en los ciclos de exportación de commodities, lógicas permanentes de conquista de nuevos territorios y ampliación de fronteras nuevas de extracción. Más de 5 siglos después, esta configuración permanece determinante con polos cruciales en la extracción agroindustrial, hidrocarburífera y minera, a la que ya empiezan a sumarse los minerales críticos significativos que resultan importantes para la transición energética global. En este escenario, las redes criminales participan de procesos violentos de despojo de bienes comunes, riquezas y territorios, generan explotación y comercialización de cuerpos y fuerza de trabajo, desgarran tejidos sociales, impulsan sus propias formas de territorialización y degradan el ambiente, configuran gobernanzas y esferas de poder y crean mercados, rutas y cadenas de valor. Todo ello frecuentemente, por no decir normalmente, en connivencia y articulación con instituciones del Estado y las empresas privadas. En general, las economías ilegales en la región son impulsadas por una compleja combinación de factores sociales, económicos y políticos. La falta de acceso a la economía formal y la informalidad como una forma de supervivencia, la debilidad institucional, la corrupción, la desigualdad, la falta de oportunidades y de acceso a servicios públicos básicos, la violencia y la globalización y expansión del crimen organizado son definitivamente elementos que contribuyen a la proliferación de las actividades ilegales mencionadas. Subrayemos, quiero insistir en este asunto, que no hay forma en la región en que las extracciones criminales de minerales y los flujos ilícitos de commodities alcancen las dimensiones que muestran y que voy a mencionar sin la asistencia, cooperación y participación en diversas formas y niveles de actores e instituciones de los estados, pero también de la gran empresa privada. Aunque las significativas reconfiguraciones estatales exigen reconocer especificidades en cada país, hay 3 factores que compartimos absolutamente todos en la región
y que nos ayudan a entender estos órdenes. En primer lugar, el Estado y su complejo entramado de instituciones que fue reformateado para transferir poder y protagonismo desde la esfera pública a la esfera privada, facilitando al máximo el acceso y apropiación de recursos de la naturaleza, de energía y de fuerza de trabajo, promoviendo que el Estado, por acción u omisión, repliegue su presencia, configurándose órdenes políticos que incluyen actores nuevos y distintas articulaciones de poder. Vale decir, una forma específica de construcción y producción de territorios y no solo la ausencia de control estatal. En segundo lugar, la expansión de la corrupción en las esferas estatales de la región a partir del periodo neoliberal, con casos de desfalcos gigantescos que llegaron a abarcar a 21 países de la región, como fue el de Odebrecht, desatando procesos de descomposición institucional y haciendo que prevalezcan intereses privados y desprestigiando la legitimidad social de los regímenes democráticos. Esto agravado por una pandemia en donde los estados de la región naufragaron. Y en ese contexto, la expansión del crimen organizado que se genera acompañada de una penetración más profunda de este en las estructuras de todos los estados latinoamericanos, sistemas judiciales capturados, sectores del ejército y de las fuerzas policiales corrompidos, autoridades locales y nacionales vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el tráfico de madera, etc. Si le añaden a eso el impacto de las políticas de ajuste y la atomizante cultura neoliberal, podemos entender la fragmentación, el desgarramiento e individuación de los tejidos sociales y la generación de condiciones en la sociedad para una expansión de la violencia y de estas economías. En este marco, la minería ilegal del oro ha adquirido una importancia particular. El precio de la onza de este metal pasó de $279 el año 2000 a $3.251,96 el 30 de mayo de este año, alentando, como es obvio, la expansión del comercio del oro ilícito. La multiplicación de ese precio es clave para América Latina, que exportó cerca de 700 toneladas el año 2023. Perú es el mayor productor de oro de Latinoamérica, habiendo superado el último año a México, y es el epicentro de la minería ilegal en la región. Y lo es desde hace años, con una actividad que se concentró inicialmente en el departamento de Madre de Dios, donde miles de hectáreas de bosque primario fueron arrasadas por cuenta de este tipo de delito. Las ganancias del oro extraído ilegalmente en el Perú alcanzaron máximos históricos el año pasado, $7.000 millones, 48% del total del oro exportado de acuerdo al cálculo del insospechable Instituto Peruano de Economía, el IPE. Según esa fuente, el país exporta el 44% del oro ilegal de Sudamérica, mientras que en Colombia esa cifra asciende al 25%, en Bolivia al 12%, en Ecuador y Brasil al 9% en cada caso, y Venezuela al 1%. La minería ilegal en el caso del Perú, la de oro, está presente en 21 de los 25 departamentos. 200.000 personas dependen directamente de ella y 300.000 indirectamente. Y están ocupadas 25 millones de hectáreas con minería informal o ilegal, definiéndose la ilegal como aquella que usa de equipos y maquinaria que no corresponden a las características de la actividad minera, de la pequeña producción o de la minería artesanal, que no cumplen con las exigencias de las normas de carácter técnico, social y medioambiental que rigen esas actividades y que intervienen por lo general en zonas donde está prohibido su ejercicio. Como es obvio, en el caso del Perú, en los últimos años la conflictividad social vinculada a la minería ha cambiado y aparecen con mayor fuerza los conflictos relacionados con la minería informal y la abiertamente ilegal, que están en una etapa de expansión por el fenómeno de precios señalado,
por el impacto de la pandemia y por el retroceso del Estado en los territorios que lo ha llevado a perder el control de varios de ellos y a la existencia hoy día de un mapa de territorios, 7 en total, todos ellos fronterizos en donde el Estado no existe. Esa minería hoy día muestra en este país rasgos nuevos. La minería informal, la abiertamente ilegal y la claramente criminal, además de aurífera o no metálica, incluye ahora otros metales, en particular el cobre. Si hasta hace un tiempo no coincidían ni compartían territorios con la gran minería, hoy se encuentran, hacen negocio, empiezan a disputar el territorio y empiezan a enfrentarse por el control de las concesiones. Miren Patás y encuentren a una gran empresa formal, La Poderosa, trabajando, contratando a un grupo de informales que tienen la concesión, que contratan sus propios policías, varios de los cuales policías en actividad de la comisaría, y que se matan, 13. La reedición de una película del 2022 en Carabelí y la reedición de una situación diaria que no llega necesariamente a los periódicos. La situación en Colombia no es sustantivamente distinta. La minería ilegal de las regiones del norte ha ocupado buena parte de la Amazonía. En Bolivia, el sector cooperativista controla el 94% de la producción nacional de oro, sin ningún tipo de control, y operan sin licencias ambientales y de la mano de empresas consideradas por Naciones Unidas dudosas de Colombia y de Chile. Bolivia se ha convertido en la principal puerta de entrada del mercurio y desde sus fronteras se envía como contrabando a Perú y Brasil. Mercurio, dicho sea de paso, que llega a Bolivia desde México. En Ecuador, grupos criminales como los Lobos han incursionado en la minería ilegal y viven extorsionando a los mineros en varios de los parques nacionales, donde la deforestación por la actividad minera en el último año aumentó en 125%. Y en las tierras indígenas de la cuenca amazónica, la minería ilegal deja todos los días huellas profundas, siendo uno de los casos más representativos el de la comunidad Yanomami ubicada en la frontera que conecta a los estados de Roraima en Brasil y Amazonas en Venezuela, cuyo territorio fue invadido por más de 30.000 mineros ilegales el año de 2022. Las industrias extractivas generan cambios drásticos y frecuentemente a gran escala en los territorios donde se establecen. Ponen en riesgo medios de vida tradicionales, agricultura y ganadería, consumen y deterioran recursos hídricos y dificultan la puesta en marcha de las actividades económicas tradicionales. Las sociedades rurales, comunidades campesinas y pueblos indígenas están crecientemente expuestos a los impactos sociales, ambientales, culturales y económicos de estas industrias, tanto en actividades mineras como petroleras. Los impactos suponen cotidianamente una violación de los derechos humanos de estas poblaciones y la situación se agrava por el incremento de la demanda de estos recursos y las mejoras tecnológicas que les permiten acceder a bolsones en donde está el recurso cada vez más remotos. En el Perú casi la totalidad de pueblos indígenas amazónicos tienen superpuestos lotes petroleros ya licitados o por licitar, mientras las concesiones minero-metalúrgicas se extienden por toda la región andina y en algunas regiones ocupan más del 60% del territorio. Y lo mismo sucede en Colombia y en menor medida en Ecuador y en Bolivia. Las afectaciones se relacionan sin ninguna duda con una deficiente presencia del Estado en los territorios y el desinterés de por estándares ambientales y sociales mínimos. Es, digamos, más o menos claro que la situación es dramática. Como es obvio, la expansión de las industrias extractivas ha ido acompañada de un crecimiento de malestares y de una relación fuertemente marcada por el miedo y por la incertidumbre. Y desde, digamos, los estados, los daños buscan ubicarse fundamentalmente, piadosamente, yo diría,
en problemas ambientales, deforestación, contaminación del agua, degradación del suelo, pérdida de biodiversidad o emisión de gases y partículas, para tapar otras violaciones como la desposesión de tierra y recursos, la amenaza a los medios de vida, el desplazamiento forzado, la violación de derechos territoriales, la persistencia de pobreza y el crecimiento de desigualdad, etcétera, etcétera, etcétera. A este impacto en la vida de las personas se añaden otras afectaciones tanto más dramáticas. El 2023, 166 defensores ambientales fueron asesinados en la región. Eran el 89% de los casos reportados mundialmente. La criminalización y judicialización de las movilizaciones y protestas de las poblaciones contra la minería, tanto la formal y grande como la ilegal y la criminal, son una constante en la mayoría de países de la región. En ese marco, la desconfianza en el Estado crece, la inseguridad por la expansión de mafias y grupos de poder se multiplica, la violencia sobre derechos humanos básicos se ve afectada por homicidios, sicariato, trata de personas y explotación humana, mientras los asentamientos humanos precarios se multiplican, afectando la cohesión social previa de los territorios involucrados. Quiero terminar, digamos, con una reflexión final. El recordado siempre bien Paco Durán, profesor de esta casa de estudios, nos mostraba desde el año 2007 un país fracturado con una economía formal, otra informal y una tercera delictiva. Cada una de ellas con sus normas y redes, con sus propias burguesías y estructuras, todas interconectadas y cada una con acceso a cuotas de poder en el mundo formal, negociando entre ellas, presionándose y también enfrentándose. No es necesario forzar mucho las cosas para ver que la figura vale para la región. Una figura que evidencia la complejidad de las cosas, donde el sector informal, que es ilegal, no criminal, termina siendo funcional, porque más allá de la transgresión de la ley, es el recurso pragmático, casi necesario, diría Danilo Martuchelli, que permite que las cosas funcionen, empezando por la supervivencia y sirviendo de válvula de escape y seguridad al sistema económico, dada la incapacidad de éste para generar empleos formales. Asistimos, de alguna forma, a una situación de exolegalidad, vale decir, acciones y valoraciones que no son legales, pero que como representación colectiva se distinguen de las acciones que son entendidas plenamente como ilegales criminales, diría yo. La división binaria legalidad-ilegalidad se abre y explica las actitudes comprensivas hacia sectores ilegales, especialmente cuando provienen de sectores mayoritariamente pobres, excluidos y discriminados. El asunto es de la mayor importancia para pensar el futuro, lejos del facilismo de la formalización, de la construcción de orden desde la norma y el castigo, desde el sueño con las cárceles en El Salvador, con el sueño de un Bukele propio o alquilado, o con la pesadilla de un Porqui nacional. Por esa vía, ni se construyen ni se recuperan derechos, menos aún en un escenario tan crispado y con una correlación global, por lo menos de mediana duración, como la que tenemos al frente. Entender esto es una condición indispensable para actuar, para mirar dónde ponemos los reflectores desde esta perspectiva, en una lógica obviamente de derechos humanos y yo diría de construcción por una vez en nuestra historia de una democracia diferente. Gracias. Muchísimas gracias, Eduardo, Marina, Ernesto. Tenemos espacio para 2 o 3 preguntas. Una aquí adelante, por favor. Otra, ya, ustedes 3. Acá adelante. Gracias por las ponencias. Sí, compartimos el mismo optimismo, pesimismo, ¿no? Sí, optimismo por un lado porque queremos hacer mucho y pesimismo porque no sabemos qué hacer,
¿no? Me parece que podría añadirse como subtítulo también la crisis del consenso global y la democracia local, ¿no? Porque en realidad todo ha sido como el engranaje de lo mismo, ¿no? Y me parece que el Perú ha tenido como muy pocas defensas para impedir que nos llegue la ola internacional, dado que hemos sido uno de los primeros alumnos en cuanto a las estrategias del neoliberalismo, desmontando la sociedad, desmontando el Estado, y esto ya tenía larga data, ¿no? De tal manera que la lectura en general ahora es que los poderes fácticos nos están derrotando al Estado de Derecho, no solamente a nivel local, sino también mundial, y que no hay forma ya de parar esto, ¿no? Porque, bueno, me parece que es valioso lo que Marina dijo al final, ¿no? La organización de la sociedad nacional, yo lo que, perdón, la sociedad civil, lo que veo es que los organismos, incluso internacionales como Naciones Unidas, el propio Consejo de Seguridad, ya perdieron legitimidad con lo que están haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo volvemos a los orígenes, a los fundamentos? ¿Cómo desde la sociedad civil internacional y local podemos hacer otro orden internacional? Me parece que las Naciones Unidas también tuvieron muchos límites, dado que correspondían a un orden de ganadores de esa guerra, donde estuvo claramente pues excluido el África, América Latina, etcétera, ¿no? Entonces ya le demandaba, creo, desde hace mucho tiempo cambios sustantivos, ¿no? O sea, había una esquizofrenia, por ejemplo, entre las agencias económicas de Naciones Unidas y las que defendían los derechos, había una predominancia, por ejemplo, de la tecnocracia anglófona, es decir, una serie de fallas de ese sistema que, como digo, me parece que lo colocaron algunos países que ahora, bueno, están dando la vuelta a la página, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, Israel sea el único Estado con reparación histórica? ¿Y qué pasó entonces con las demandas de los afrodescendientes o de los indígenas y demás, ¿no? Entonces, me parece que hay mucha deuda histórica todavía y un nuevo orden. Ahora me parece que ya con lo que está ocurriendo en Occidente se pierde como referente geográfico, y también eso es conveniente de alguna manera, algún pensamiento de descolonización, ¿no? Porque se reunía en Occidente el poder económico también, ¿no? Y el político, el ideológico de querer ser como Europa, de querer ser como Estados Unidos, siempre en eterno rol de aliados de la guerra, ¿no? Y eso ya creo que se acabó. Y ahora me parece que hay que mirar hacia otro lado, mirar hacia adentro fundamentalmente, y a ver qué podemos construir de a poquitos más sólidamente a nivel local y a nivel internacional. Gracias. Gracias, vamos a tomar las preguntas y después por favor las responden al final. El joven de naranja. Gracias. Para el profesor Bayón, me quedé con lo último que usted estaba indicando, que esta informalidad termina siendo funcional porque es una válvula de escape, ¿no? Entonces, más o menos entendiendo es que ante un lugar donde no hay oportunidades, donde hay tanta miseria y todo lo demás, por ejemplo, ir a la minería ilegal podría ser como que una salida que ese grupo de personas tomaron inicialmente, ¿no? Pero luego termina destruyendo un montón de cosas más, que usted ya las describió más, uniendo a lo demás que han ido diciendo los otros expositores, Poder Judicial, prensa, los partidos políticos, y que generan todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero después usted dice la formalidad no es la solución, o no es una solución. Entonces, ¿qué cosa deberíamos hacer con esos grupos que están tomando tanto poder, están destruyendo tanto, por el hecho de que la empresa formal, digamos así, ¿no? O la que sí cumpliría patrones, formatos y todo lo demás que exige, por ejemplo, un Ministerio de Energía, sí cumpliría, ¿no? ¿Qué cosa entonces tenemos que hacer con ellos, ¿no? Eso no me llega a caber bien. Gracias. Ahí adelante. Primeramente, buenas tardes. Su ponencia me pareció bastante enriquecedora y la verdad la disfruté bastante. Y tenía una pregunta más puntual, específicamente para el profesor Ernesto de la Jara y la ponente Marina Navarro. Es sobre algo que ocurrió hace 2 semanas aproximadamente, sobre el caso de Celia Ramos Durant, de las esterilizaciones forzadas, y cómo se llevó frente a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Para el profesor Ernesto de la Jara específicamente es que cómo se toma mediante el derecho internacional el hecho de que el Perú haya representado esto como
algo que no era una especie de amenaza para las víctimas. ¿Cómo, o sea, cómo podemos ver eso desde el punto de los derechos humanos frente al derecho internacional? Y para la ponente Marina Navarro quisiera saber también cómo lo ve, o sea, su opinión acerca de este caso, cuáles fueron las falencias dentro de todo esto y cómo desde nuestro rol, no sé, de estudiantes, profesores, etcétera, cómo podríamos hacer para que se pueda llegar a una especie de consenso, se pueda escuchar que esto en realidad no es la representación que se tiene desde el Perú, las víctimas, hijos de víctimas, etcétera. Ok, muchísimas gracias. No tenemos espacio para más preguntas, disculpen. ¿Podemos proceder con las respuestas? De repente empezamos contigo, Eduardo. Te saqué de tus cavilaciones. En fin, rapidito. La formalización no es una solución. En un país en donde el 78.6% de la población económicamente activa es informal. Y es informal no solo por el lado del empleo, es informal por el lado de la relación con el Estado, por el lado de lo que recibe, y por lo tanto la idea de ciudadanía, en el mejor de los casos, es un chicle de dudoso sabor. Y la idea del bien común para ese 78.6% de la población también lo es. A quienes promueven la formalización, dicho sea de paso, pensemos en el alcalde de Lima, pensemos en el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue el inventor del Reinfo, pensemos en el actual presidente del Congreso de la República, el congresista Saluana, dicho sea de paso, exministro del gobierno de Toledo, y por lo tanto un personaje de la larguísima duración. Y preguntémonos dónde están los problemas de la formalidad y quiénes van a tener la capacidad de formalizar. Porque acá la formalización se reduce a un conjunto de normas que están escritas como parte de las 32.000 normas que hay en este país y que no sirven para absolutamente nada. Y que pueden cambiarse a partir de una mayoría de votos, como ha señalado Ernesto, en el caso del Congreso, que puede decidir alegremente que con la plata de todos pueden dedicarse a hacer campaña política para su reelección en el contexto electoral. Peor aún, con un congresista argumentando que es de justicia, porque si tienen el 100% de desaprobación, su punto de partida es el 0% de los votos. Es decir, Cantinflas acá sería, en fin, una pésima caricatura. Entonces, el desafío tiene que ver con cómo entendemos el proceso de inclusión y cómo separamos lo que es informal y legal, en tanto informal, de lo que es criminal. ¿No es cierto? Y cómo lo criminal permea los distintos sectores de la sociedad y permeando los distintos sectores de la sociedad también del poder. Es decir, en los 13 muertos de Patás hay algún nivel de responsabilidad, no voy a decir legal, voy a coincidir en esto con Roque Benavides, que dijo en televisión, por lo menos ética. ¿No es cierto? Ya, porque es contratar a un conjunto de informales para que trabajen para mí en su concesión, en donde yo voy a registrar como mi oro, un oro que formalmente es ilegalmente producido. Y esa es una historia larga. Entonces, el desafío, desde mi punto de vista, pasa por ahí. Y pasa por no caer en el facilismo de la represión y la mano dura. ¿No es cierto? Y, digamos, el segundo asunto hacia adelante, ¿no es cierto? Y el qué hacer. Digamos, mi optimismo es en el mediano plazo. Y es en el mediano plazo, en el caso concreto de este país, porque la victoria de Pedro Castillo, independientemente de su mediocridad y de su suicidio político, vía el
patético autogolpe que intentó, lo que supone es un cambio en el ciclo histórico. Y la gente que se movilizó, en un primer momento sí, se movilizaron defendiendo a Castillo, se movilizaba fundamentalmente defendiendo su voto, ¿no es cierto? Y defendiendo un voto en el que sentían que por primera vez habían elegido a alguien que se parecía a ellos. Y lo que está presente entonces ahí es un tema de ese calibre. Y un tema de ese calibre no se resuelve en el corto plazo. Yo terminaría diciendo que me he pasado toda mi vida trabajando en el mundo de la cooperación al desarrollo, en el mundo de los derechos humanos y viajando por todo el país. Y si algo descubrí, ¿no es cierto?, el 2022 y el 2023, es que yo y la gente como yo era parte de las fracturas de este país. Y en Puno, Cusco, Huancavelica, Ayacucho, me decían: eres buena gente, compadre, eres de una ONG, eres de la Universidad Católica, tú vienes y te vas a ir, nosotros nos quedamos acá. Eres distinto, sí, nos ayudas a veces, pero eres parte del mundo del privilegio que nos discrimina. Y esa percepción, nos guste o no nos guste, tiene algo que ver con la realidad. Y si no somos capaces de entenderla y de darle la vuelta, difícilmente vamos a poder imaginarnos el futuro. Y ese es parte del desafío en este país. En otros países el desafío tendrá sus propias particularidades, pero hay una gran cantidad de elementos en común. Entonces, en fin, yo les agradezco las preguntas, seguiré pensando, espero tener respuestas antes de llegar al ángel, y si no, no importa, ¿no es cierto? Gracias. Marina. Sí, bueno, yo voy a hacer dos comentarios rápidos. Uno, efectivamente, yo creo que el sistema multilateral que teníamos o tenemos, no sé cómo referirme, claro, era necesaria una reforma. O sea, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y además una reforma a la que veníamos pensando tiempo. O sea, se creó justo cuando la mayor parte del mundo eran colonias. Se creó por países ganadores de la Segunda Guerra Mundial. O sea, era una cosa que sí era necesaria la reforma. Ahora, a mí me ocurre eso un poco como cuando me plantean, que antes se ha planteado también, una pregunta sobre la necesidad de una nueva constitución en el Perú. Y me ocurre un poquito lo mismo cuando pienso en una reforma del sistema multilateral ahora, y es que me da terror, porque no sé si con los líderes que tenemos mundiales actualmente iba a ir hacia mejor o no, ¿no? Entonces yo le estoy poniendo como reflexión personal mucha más fe al tejido social. Creo que el cambio tiene que venir desde ahí y que puede venir desde ahí, ¿no? Entonces eso es importante. Y bueno, me ha encantado que me preguntes sobre Celia Ramos, así es que me vas a permitir. Sí. Porque, bueno, aparte de esa, que me pareció muy interesante, la audiencia, como siempre, y más últimamente, la intervención del Estado peruano justificando que no era una política pública, ¿no? Creo que esa fue como la tendencia más fuerte. Pues me pareció realmente lamentable, que es lo mismo que se está haciendo, bueno, en los casos que hay en Perú, porque recordemos que todavía es un juicio, es un proceso que está en investigación penal en la Fiscalía, y aprovecho para decir, una fiscalía que le han quitado precisamente a esa fiscal el poco apoyo que tenía, que era una sola fiscal para un caso de más de 1000 víctimas, y solo tenía una persona de apoyo, y ahora mismo ni siquiera la tiene, una fiscal auxiliar. Entonces cada vez le están quitando pues más posibilidades de que se desarrolle a nivel de acá. A mí me parece importante dos aspectos de las esterilizaciones forzadas en Perú.
Uno, que tiene que quedar muy claro que estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Son, y tiene que ser, y ya en el Estatuto de Roma se habla expresamente de las esterilizaciones forzadas como crímenes de lesa humanidad. Que sí, efectivamente estamos hablando de una política pública y que fueron pues, sistemáticas, fue de manera generalizada, ¿no? La magnitud fue muy grande, a pesar de que en el registro, en el Reviesfo, solo haya 7.000 mujeres inscritas, sabemos que fueron muchísimas más. La parte que me parece un reto de cara a este caso específicamente de Celia Ramos en la Corte es equiparar la esterilización sin consentimiento como esterilización forzada. En mi opinión, es el mismo caso, o sea, las mismas argumentaciones que lamentablemente se han tenido mucho tiempo sobre las violaciones sexuales. Y ha llevado mucho tiempo y sigue llevando mucho tiempo el decir que las relaciones, que tiene que existir un consentimiento expreso e informado, ¿no? Para que sea un consentimiento real. Eso es lo que se tiene ahora mismo, que está ahora mismo en juego en esa audiencia, que la esterilización sin consentimiento es una esterilización forzada y no se puede separar, ¿no? Y creo que es uno de los aspectos más importantes que, hablando desde un punto de vista de derecho internacional, es clave y que genere jurisprudencia y sería muy importante en este caso de Celia Ramos. No me voy a extender más, me extendería, pero es mucho tiempo, entonces ya se lo voy a dejar para Ernesto también que pueda comentar. Gracias. Bueno, voy a continuar un poquito con el tema de las esterilizaciones forzadas que me parecen tan importantes, pero voy a usarla también un poco para que esta idea con la cual comencé, en el sentido que yo sí creo que es como un acumulado que hay que repetirlo y una y otra vez, de los avances casi inimaginables que han habido en materia de derechos humanos y que están, digamos, ahorita en amenaza, pero que todavía están ahí, ¿no? Es decir, fíjense ustedes que una ventaja también ya de hablar, en mi caso, desde una determinada edad, es que uno puede hablar de memoria, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el IDL y de repente comienza a llegar 1 o 2 casos de esterilización forzada, que nunca habíamos recibido. Era absolutamente nuevo. Y de repente comenzamos a cruzar información y en otras organizaciones feministas de la coordinadora también habían llegado otras denuncias. Entonces comienzas a preguntar, ya no es un caso aislado, es un patrón, comienzas a investigar y a salir a los medios de comunicación, a denunciar y todo. Por supuesto, el gobierno nada que ver de ninguna manera, pero la población también en ese momento no le parecía tan mal. Como en esa época tampoco parecía tan mal las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales. O sea, como que no está bien pues que siendo pobres tenga tantos hijos, ¿no? Entonces, algo tiene que hacer el Estado. O sea, se justificaba de una manera brutal. Pero fíjense ustedes que esto ha cambiado radicalmente, por supuesto, con matices, ¿no? Pero a Keiko, creo que fue en la segunda, ya no me acuerdo si en la segunda o en la tercera postulación, le costó carísimo el tema de las esterilizaciones forzadas. Porque la sacaron a luz nuevamente, se sacaron a luz con un problema real y ella las negó. Le costó, creo que la presidencia, y en buena hora, pero le costó carísimo, carísimo. Y fíjense ustedes, pero sin embargo tenemos a una persona que ahora gobierna en los hechos y que sigue negando que han habido esterilizaciones forzadas. Entonces es como una tensión siempre que hay. Pero está en la Corte Interamericana, que es sumamente importante que el caso haya llegado y que ahora es una manera completamente diferente de ver este tema también a nivel social, de la opinión pública, de las mujeres, de los hombres. Creo que ese es un avance significativo. Y aprovecho para decir también de la Comisión Interamericana. O sea, llegó a la Corte porque la Comisión la llevó a partir de las víctimas y todo. Una cosa que quiero decir que tiene que ver también con la intervención internacional que se ha hecho muy buena, que es, ¿qué cosa? A ver, que la Comisión Interamericana increíblemente es el único tribunal, no es tribunal propiamente, no es un tribunal, es un cuasi tribunal,
al que está sujeto obligatoriamente por ahora Estados Unidos. Es increíble, porque la Comisión Interamericana, Estados Unidos nunca ha reconocido ni tratados internacionales de derechos humanos, ni competencias de tribunales, nada, y por lo tanto no está en la Corte ni en la Convención. Pero en la Comisión sí está. ¿Por qué? Porque es parte de la OEA. Puede salirse de la OEA, pero hasta ahora no lo ha dicho, porque es bien difícil salirse de la OEA, solamente lo ha hecho Venezuela. Y por lo tanto la Comisión Interamericana le toma cuentas a Estados Unidos desde hace mucho tiempo en el tema carcelario, en el tema inmigratorio, todo. Y ahora más, ya ha comenzado frente a Trump. A mi modo de ver se demoró un poco, porque esas contradicciones de la vida, la Comisión Interamericana tiene un 60% de su presupuesto que viene de Estados Unidos, porque Estados Unidos pone plata en la Comisión Interamericana. Entonces, los otros presidentes no han chantajeado de esa manera, porque Guantánamo, por ejemplo, ha sido motivo de pronunciamientos permanentes de la Comisión Interamericana y todo. Trump sí. Trump ya le quitó. O sea, la Comisión también se quedó un poquito ahí creyendo que, claro, perder 60% de tu presupuesto no es cualquier cosa. Pero lo iba a perder de todas maneras. Mejor desde el primer momento debió... Pero ahora lo está haciendo. Lo está haciendo y es muy importante porque entonces ese es un mecanismo internacional imprevisto frente a Estados Unidos. De repente se saldrá de la OEA, pero tiene su costo salirse de la OEA también. Bueno, Trump puede salirse de cualquier sitio, pero es importante. Entonces, eso es también un avance muy importante. Fíjense ustedes, cuando yo comencé también a hacer trabajo de derechos humanos en la década de los 80, la Comisión y la Corte no servían. La Comisión y la Corte, nosotros decíamos, ¿para qué vamos a ir? Los estados nombran a gente que no tiene ninguna sensibilidad. Algo fue cambiando, y ahora la Comisión y la Corte, sin idealizar, por supuesto, sirve un montón, y por eso todos los estados sueñan con salirse de la Comisión y de la Corte. Fujimori se salió de la competencia contenciosa de la Corte y se lo declararon inadmisible, pero ahora también, ¿no? De los candidatos, todos los candidatos, hasta Álvarez, ojo, que no tiene nada que sea cómico, si fuera un buen cómico y otro tipo de persona sería excelente, ¿no? Cómico también ha sido Zelinsky y todo, pero él, sus pronunciamientos es, no voy a salir de la Corte. Dice la Comisión Interamericana, ni siquiera sabe la diferencia entre la Comisión y la Corte. Bueno, y quiero terminar con lo siguiente, a ver, lo de Eduardo Bayón, que es cierto que es un tema complejísimo, durísimo, dificilísimo, claro, porque yo siempre, a veces me dicen, pero hay que alegrarse que en la situación de derechos humanos, antes, claro, efectivamente, yo hubiese comenzado en los 80, en los 90, hasta antes de los 2000, ¿cuál hubiese sido mi tema? A ver, vamos a ver las muertes de Sendero Luminoso y el MRTA. ¡Brum! Ahora vamos a ver las violaciones de derechos humanos del Estado, desaparecidos, ejecuciones extrajudiciales. No tenemos eso. Y eso hay que celebrarlo absolutamente todos los días. Sin embargo, muertes ahora hay también terribles permanentemente, ¿no? Por un lado están las que he mencionado, todos los defensores, por ejemplo, medioambientales que han muerto, lo de las protestas sociales, los niños por los alimentos, los feminicidios, las extorsiones. Carambas, son también las muertes de mujeres por trata, desapariciones por eso. Entonces, hay también ese tipo de violencia, solo que más como difuminado, ¿no? Sin embargo, y además para hacer todavía más complejo, yo creo que, como lo ha dicho Eduardo, hay una comunicación entre el régimen político y esos sectores, que es lo que yo también trataba de decir, ¿no? Eso es lo grave, por eso es que por ahí no puede haber un tipo de consenso, ¿no? Yo estoy en contra cuando dicen... Hay un excelente psicoanalista que yo respeto mucho, que tiene también una participación política, que dice que no hay consenso porque nos hemos vuelto paranoicos. Entonces desconfiamos del otro y no queremos imponer nuestra verdad. No, no puede haber consenso en ese ambiente político donde se defiende la economía ilegal, donde se defiende todo lo que he mencionado, ¿no? No puede haber. Entonces, sin embargo, por ejemplo, yo le digo, un poco en tono de broma, pero en serio, yo estoy seguro, por ejemplo, que si a Eduardo tú le dices, a ver, 10 medidas para resolver todo lo que has dicho, evidentemente no lo va a resolver de la noche a la mañana, pero yo estoy seguro que podría decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, y iríamos avanzando, porque yo he regresado a mi rollo juvenil, ¿no? ¿Qué falta? Voluntad política, honestidad, sensibilidad social, visión del país, esas cosas que uno decía a los 16, 17 años y que ahora después se complicó todo, pero vuelves con la edad de decir, eso es lo que falta.
Eso es con lo que falta. Y yo creo, y ahí ahora sí termino, que creo que nuevamente, también estoy de acuerdo en el sentido que las elecciones, si vamos así, va a ser más de lo mismo o peor de lo mismo. Además va a haber una continuidad, no digo necesariamente todos iguales, pero van a continuar, sobre todo ahora hay reelección y todo. Pero lo que quiero decir es que lo importante es que antes ocurra algo. Ya, yo creo que, a ver, puede haber una movilización social importante, pacífica, pero que pienso hasta un gobierno de transición, ¿ya? Porque, claro, cuando yo pienso en eso y digo, se han comenzado a manejar el nombre de Gladys Echaíz, digo, Dios mío. O sea, para los que son jóvenes, nosotros hemos conocido a Gladys Echaíz de fiscal de la Nación, por favor, en el gobierno de Alan García, como congresista también, ¿no es cierto? Alguien, además, que ha llegado con Acuña, ¿no? Creo, ¿con Acuña yo? Alguien que llega, ex fiscal de la Nación, que llega con Acuña, digamos, dice algo de esa persona, ¿no? Sin embargo, aún así un gobierno de transición va a implicar un movimiento donde se generan liderazgos, donde se genera, uno ve quién actúa, quién no actúa. Ese 95, 98% del país tiene como que encontrar. Yo creo que el outsider tiene que ser ahora un sector de la población, una especie de centro con las cosas contrarias a lo que ahora es el régimen político, pero creo que es muy importante. Y yo vuelvo a reiterar, porque yo pertenezco, siento que la Católica es mi universidad, es nuestra universidad, que el estudiante, el profesor, el trabajador, el administrativo, tiene que preguntarse permanentemente qué estamos haciendo desde la universidad como estudiante, como profesor, en una situación extrema, límite, que no es cualquiera, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas gracias. Bueno, para terminar esta mesa, quiero agradecer la presencia de ustedes, de todos y todas. Quiero invitarles también a que asistan mañana, que es el último día del encuentro. Al mediodía tenemos en la sala 1, en la Biblioteca CIA, la presentación del libro del desplazamiento a la integración, políticas y desafíos para la población migrante venezolana en el norte del Perú. Y a las 4 de la tarde, acá en este mismo auditorio, tenemos la mesa de clausura, el derecho a tener derechos, refugiados y migrantes en el mundo actual. Había una actividad programada para las 6 de la tarde, pero se ha tenido que cancelar por motivos ajenos a nuestra voluntad, y eso era lo que quería contarles. Les pido un aplauso final para los expositores. Ha sido una mesa riquísima, creo que todos y todas lo hemos disfrutado. Hasta mañana. No, gracias a ti.